Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Normalmente las pruebas en la vida producen en nosotros tristezas, desilusiones, depresiones, estados de ánimo que el Señor desea erradicar de nuestro corazón. Porque de algo estoy convencido, Dios quiere que usted y yo estemos contentos todo el tiempo. Que vivamos el gozo de estar en su presencia, el regocijo de saber que Dios nos ama y de que Él está con nosotros todo el tiempo, peleando nuestras batallas, fortaleciendo nuestro corazón, animándonos para que usted y yo podamos permanecer en Cristo. ¿Sabía que el gozo es necesario para que usted y yo podamos permanecer en nuestra vida cristiana? El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Viviendo en el gozo del Señor. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan 15, versículo 11. Evangelio de Juan 15, versículo 11. ¿Qué le parece si leemos todos juntos? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Puede recibir estas palabras en su corazón? Fíjese la intención que tienen. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le parece si oramos para que Dios revele esta palabra a nuestra vida? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de conocerte y de poder estar el día de hoy en este lugar recibiendo tu palabra, una palabra que tiene el propósito de producir gozo en nuestro corazón. Permite que podamos vivir en tu gozo todo el tiempo, que sea una realidad en nuestras vidas, que del gozo que experimentamos por tu presencia, por esa comunión que tenemos contigo, saquemos fortaleza para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través del gozo permaneceremos en ti. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando yo leo este pasaje, a mí me queda claro que nuestro gozo proviene del gozo de nuestro Dios. El gozo que usted y yo podemos experimentar en la vida proviene del gozo de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo había estado declarando palabras de verdad a sus discípulos por cerca de 3 años. Estas palabras que acabamos de leer en este pasaje es casi al final de su ministerio. Palabras que Jesucristo daba a sus discípulos con el objetivo de producir en ellos gozo en su corazón, en sus pensamientos, en cada aspecto de su vida. Un gozo que no provenía de este mundo, un gozo que iba más allá de todo entendimiento, un gozo que no dependía de las circunstancias de la vida, sino un gozo que provenía de Él, un gozo que provenía y emanaba de su presencia. Es por eso que Jesús les dijo, estas cosas os he hablado, todo lo que les he enseñado ha sido para que mi gozo esté en ustedes. Si vemos el contexto que antecede a esta declaración, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 10, vamos a encontrar que Jesús les estaba dando las razones del por qué ellos podían vivir y experimentar el gozo del Señor cada día de sus vidas. En primer lugar, les dijo que podían experimentar el gozo por tener la certeza de que Jesús es la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera. ¿Qué significa? Todos sabemos que el fruto de la vid es la uva. ¿Alguna vez ha probado usted las uvas? Sobre todo las que no tienen semilla, ¿verdad? ¿Cómo no las comemos? Deliciosas. Pero el hombre de antaño ha utilizado el fruto de la vid para preparar una bebida o bebidas embriagantes, con el objetivo de traer
supuestamente gozo o alegría en su corazón. La gente utiliza las bebidas embriagantes para celebrar momentos de alegría. Alegría que es pasajera y bebidas que causan más mal que bien. Eso dicta la experiencia. Pero cuando Jesús les decía a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, les estaba diciendo, yo soy aquel que si me bebes o me comes, te llevará a experimentar un verdadero gozo. No como el que produce el fruto de la vid, una bebida, sino yo soy la vid verdadera de quien emana ese gozo que puede estar en tu corazón todos los días de tu vida. Una segunda razón que les daba es porque la palabra de Jesús que actuaba en ellos los estaba limpiando, los había limpiado. Limpiados del pecado, limpios de toda contaminación, limpios de toda enfermedad, limpias sus conciencias. Dice ahí en el versículo 3 de Juan 15. Qué importante es el tener una vida limpia, y cuando sabemos que hemos sido limpiados, purificados de nuestros pecados, pues yo creo que lo que debe de surgir de nuestro corazón es un gozo muy grande. ¿Cómo se siente usted cuando ha sido perdonado? Imagínese que se peleó con su cónyuge, máscara contra cabellera, 3 asaltos sin límite de tiempo, sin referee. Y usted sabe que tiene la culpa. Usted sabe que la regó. Y que de repente venga su cónyuge y le diga, mi amor, te amo mucho, perdóname, perdóname y yo te perdono. En ese momento el enojo, la tristeza se baja así como si nos pusieran un hielo encima. ¿No? Quedamos libres, nos sentimos bien. Ahora imagínese el hecho de que Cristo haya venido a perdonar nuestros pecados y a limpiar nuestras malas conciencias. Lo que debe de producir en nosotros es un gozo, es una alegría. El tercer motivo que les daba es porque les estaba diciendo que sus discípulos estaban siendo llamados a una vida de abundante fruto. Esto es, una vida de provecho y de gran utilidad para con Dios. El Señor quería que cada uno de ellos supiera el valor que tenían para Él. Una vida útil, una vida de provecho, causa gozo. ¿Cómo se siente usted cuando le hace bien a alguien? Hace tiempo leí en un reportaje de la revista Selecciones cuáles eran los motivos principales por el cual la gente podía experimentar alegría o gozo en su corazón. Y el principal motivo por el cual la gente lo experimenta es cuando le hace bien al prójimo, cuando ayuda a alguien. Produce en nosotros un bienestar, una sensación de llenura, de paz, de alegría. Y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o cada uno de nosotros también, pues estamos llamados a una vida de abundante fruto. Dios nos ha llamado para que usted y yo demos fruto y fruto en abundancia, y nos limpia cada vez más para que llevemos, si es posible, más fruto, que seamos de más utilidad. Un cuarto motivo que les estaba dando es que todo lo que pidieran al Padre les sería hecho. Dice ahí en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uy, qué hermosa promesa. Imagínate que Dios te diga, pídeme todo lo que quieras. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Dios quiere producir ese gozo en nuestro corazón. Y cuando Él suple nuestras necesidades, pues lo único que puede surgir en nosotros es alegría.
Yo me acuerdo que de pequeño era el Día del Niño y yo estaba en la guardería de la Comisión Federal de Electricidad. Mi mamá trabajaba ahí. Y me acuerdo que me llevaron a una habitación, iba pasando niño por niño, a una habitación llena de regalos. Y entonces nos decían los profesores, escoge el regalo que tú quieras. Y yo me acuerdo que entré y veía así, los ojos se me iban. Imagínese, escoge el regalo que tú quieras. ¿Cómo cree que se pone un niño? Pues contento. ¿Cómo cree que debemos de ponernos usted y yo cuando Dios suple nuestras necesidades? Cuando nos está diciendo que todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pues debe de haber alegría en nuestro corazón. No podemos quedarnos así. No. Cuando usted le dice a un niño, hijo, te voy a comprar tu bicicleta. ¡Yupi! ¡Uy! Gracias, papá. Vamos ahorita, vamos. O cuando le dice, te voy a llevar al parque a jugar básquet. O te voy a ir a comprar un helado. O vamos a jugar luchita, saca tu máscara. Nuestros hijos se ponen contentos. Imagínense, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos, te voy a dar un motivo por el cual mi gozo va a estar en ti, porque todo lo que tú pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, dice Juan 16, versículo 24, Evangelio de Juan 16, 24. Jesús les dice a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad que cuando Dios responde a una oración hay gozo en nuestro corazón? Hay motivos por el cual podemos alabarle y estar contentos y decir, qué bueno eres, Señor. Y eso es algo que usted y yo debemos de experimentar, que no podemos permitir que nos sea robado la capacidad de expresar la alegría y el gozo por lo que Dios hace a favor de nosotros. Un quinto motivo que encontramos en este mensaje que Jesucristo empezó a dar en el Evangelio de Juan capítulo 15, por el cual los discípulos podrían experimentar ese gozo, es por el amor que Jesús les manifestaba día a día, en el cual podían vivir y permanecer. En el versículo 9 de Juan 15 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué importante es el tener esa percepción del amor de Dios. Cuando una persona se sabe amada, hay gozo en el corazón. Hay gozo en el corazón. Cuando una persona se siente correspondida, hay alegría. ¿Se acuerda usted, varón, cuando le pidió la mano a su esposa para casarse? ¿Se acuerda de ese día? Ese día usted flotaba entre las nubes. Fue un día sensacional. Un día en el que usted, cuando escuchó que su esposa le dijo, sí, acepto, me caso contigo, usted se sentía como un gigante. Caminaba hasta, yo creo que medía 5 centímetros más y hasta se veía más delgado, ¿no? Ay, hazme la buena, hermano. Porque había gozo en su corazón por ese amor que se estaba manifestando, por esa certeza de que usted era correspondido. Y sabe, Dios nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Siempre nos va a amar. Siempre nos va a corresponder. Siempre va a estar a nuestro lado. Él nos cuida. Si alguien está interesado en nosotros, ese es Dios. Y si alguien nos va a amar y nunca nos va a dar la espalda, ese es Dios. ¿Qué debe de producir en nosotros? Gozo. Por eso es que más adelante el Señor les dijo ahí en el versículo 11, después de que escucharon todas estas razones los discípulos, les dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Jesucristo les había dado los argumentos, los motivos suficientes para que ellos experimentaran una vida llena del gozo del Señor. Revisando en otras versiones, este pasaje de Juan 15:11 dice, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Dios quiere que tengamos su alegría. Esto habla de que tenemos un Dios que es alegre. Jamás se imagine a un Dios ni con una mirada severa. No. Dios quiere que participemos de su alegría y que nuestra alegría sea completa, una alegría al 100%. Él no quiere que experimentemos un gozo o una alegría somera. Pues hay más o menos. ¿Cómo estás? El gozo del Señor es mi fortaleza, hermano. No, pues ¿cuál alegría? Mire, en la Biblia de las Américas dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. En nuestra versión dice, y vuestro gozo sea completo o cumplido. Y aquí habla de que sea perfecto. Un gozo perfecto, no un gozo a medias, no un gozo que dependa de las circunstancias. No, un gozo perfecto, todo el tiempo y completo. En la Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Puede imaginarse ese concepto? Desbordar de gozo. ¿Alguna vez se ha desbordado de algún sentimiento? Ay, sí, de tristeza, hermano, de preocupación, desbordo de preocupación, de temor, de angustia, de presión. Mire, estoy hasta aquí de las presiones en el trabajo. Pero, ¿cuántas veces se ha animado de desbordar de gozo? Desbordar. Eso habla de poder experimentar un gozo incontrolable, manifiesto, expreso al 100%, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿Qué es el gozo del Señor entonces? ¿Por qué es importante experimentarlo y vivir en él? Mire, la palabra gozo en griego es jara, que significa alegría, deleite, y viene de la raíz jairo, que significa estar alegre, estar feliz, estar bien, tener salud, gozoso. Una persona que experimenta el gozo del Señor, pues es una persona que por implicación está sana, es libre, se manifiesta en su rostro, en su vida, en todo lo que hace, que hay plenitud. De ahí la importancia, fíjese, la misma definición nos dice qué importante es. ¿Cuántos se sienten sanos anímicamente? No levante la mano, nada más piénselo. ¿Cuántos se sienten sanos físicamente? Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Y a lo mejor muchas de las enfermedades que uno pudiera estar experimentando es resultado de nuestra incapacidad de poder vivir en el gozo del Señor. ¿Qué pasaría si hacemos un cambio aquí en nuestros pensamientos y empezamos a esforzarnos por vivir en ese gozo? Jesucristo, ya vimos, le dio a sus discípulos y a nosotros al menos 5 argumentos previos antes de decirle, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos un sinfín de motivos. ¿Qué ha hecho Dios en su vida, hermano? ¿Cómo se ha manifestado? ¿A quién le ha provisto alimento en esta semana el Señor? ¿A quién le ha dado vestido?
¿O quién ha podido disfrutar a sus seres queridos en esta semana? Yo creo que hay muchos motivos. Si usted está aquí, es porque está vivito y feliz. Dios nos dio la fortaleza de llegar a este lugar. Ese es motivo de gozo y de alegría. Por definición, entonces, el gozo es un placer, una alegría, una emoción por lo que nos es favorable. El gozarse es disfrutar con una acción, con una persona o con una cosa. Es pasarla bien. El regocijo es un júbilo, una alegría. El júbilo es una alegría extrema que se manifiesta con signos externos. ¿Y qué nos enseña la Biblia acerca de este sentimiento o de esta manifestación del alma? Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos encontrar una gran cantidad de referencias, de las cuales vamos a citar algunas nada más. En hebreo, por ejemplo, existe una palabra que se llama samaj. Es un verbo que significa alegría, regocijar, estar gozosos. Aparece 155 veces en la Biblia. Por lo general, samaj se refiere a un gozo intenso, espontáneo y expresado de manera visible y externa. Esto es bien importante. El pueblo de Israel fue un pueblo que aprendió a expresarle a Dios de manera vivencial su gozo y su alegría. Así como le expresaba su tristeza, seguramente usted ha leído que cuando alguien en Israel estaba triste, rasgaba sus vestiduras. ¿Lo ha leído en la Escritura? En señal de luto, y se derramaban ceniza y se postraban y estaban ahí días arrumbados, tristes, tristes, tristes. Pero cuando había motivos de estar contento, ¿cómo cree que estaban? Gozosos, y lo expresaban de una manera clara y manifiesta. Un gozo que surgía en el corazón del pueblo de Israel a consecuencia de lo que Dios hacía a su favor. Cuando les daba victoria sobre algún enemigo, cuando celebraban alguna fiesta, cuando era, por ejemplo, la circuncisión de sus hijos, o por una boda, o por una buena cosecha. Había muchos motivos por el cual el pueblo de Israel se regocijaba. ¿Usted tiene motivos? ¿Día a día tendrá motivos? ¿O usted cada día que vive ya no siente lo duro sino lo tupido? Y dice, ay, hermano, llegué arrastrándome a la reunión. Gozo que el pueblo de Israel lo expresaba con danzas, canciones, acompañado de instrumentos musicales. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? Uno de los propósitos es reunirnos como iglesia, todos nosotros, para expresarle al Señor nuestro gozo y nuestra alegría, nuestro júbilo por todo lo que Dios va haciendo a lo largo de la semana. Es un día especial, apartado para Él. Los primeros cristianos empezaron a reunirse los domingos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted escucha, no, es que la reunión tiene que ser los sábados porque es el día de reposo. Usted conoce la Escritura y ya sabe que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Realmente pudiéramos reposar cualquier día de la semana con tal que guardemos el día de reposo. Y el día de reposo, si usted lo guarda en domingo, es para que usted y yo nos regocijemos en el Señor, para que juntos vengamos con alegría a alabarle, a bendecirle, a exaltarle, con voz de júbilo, con gritos de gozo, con danza, con saltos, con instrumentos, recordando y agradeciéndole todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de la semana. Tiene un propósito muy importante, entonces, la alabanza. Fíjese, vamos a ver cómo el pueblo de Israel manifestaba
ese gozo. Por ejemplo, cuando David y Saúl regresaban de vencer a los filisteos. En 1 Samuel 18, versículo 6, acompáñeme por favor. 1 Samuel 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahí estaba el motivo, estaba la razón del por qué el pueblo debía de regocijarse. Y fueron las mujeres las que empezaron a danzar. Fueron las mujeres las que empezaron a cantar cánticos de alegría. Si usted y yo cantamos alabanzas, hay que hacerlo con alegría. Imagínese que yo empiezo a cantar: el gozo del Señor mi fortaleza es. Imagínese. Si yo voy a cantar el gozo del Señor es mi fortaleza, yo voy a decir: el gozo del Señor mi fortaleza es. Lo expreso, mi rostro, mis gesticulaciones, mis movimientos, que se vea que hay gozo. Porque por definición estamos viendo que el gozarse en Dios, el júbilo, es algo que se debe de expresar de forma manifiesta y clara, inequívoca. Que no digan: bueno, ¿y este qué experimenta? Dice que gozo, pero mira, ve su rostro, ve cómo está. Parece estatua de marfil. Otro ejemplo, cuando David traslada el arca de la alianza a Jerusalén. Seguramente usted leyó este pasaje en 2 Samuel 6, versículo 14. 2 Samuel 6, 14. Comenta la escritura: y David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Cómo danzaba David? ¿Cómo cree que Dios está esperando que usted y yo dancemos para manifestar nuestro júbilo a Él? Con todas nuestras fuerzas, delante de Dios. Si danzamos, si damos gritos de alegría, ¿a quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Delante de quién? Yo sé que en ocasiones cuando llegamos a la iglesia, a mí me pasó, a veces uno dice: no, pues espérate, qué pena, ¿dónde estoy? ¿Por qué todo el mundo aplaude? ¿Por qué todo el mundo está contento? ¿Qué pasa aquí? ¿Se volvieron locos? Pues no, es la llenura del Espíritu Santo. Es ese mosto, es ese regocijo, ese saber que Dios nos ama, ese saber que Dios responde nuestras oraciones, el tener la certeza que nos ha dado de su salvación, que Él es quien pelea por nosotros, quien nos da victoria, que somos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues ¿qué debe de producir en mí? Alegría, gozo, y voy a cantar, voy a danzar con todas mis fuerzas, porque lo hago delante de Dios y para Dios. Y dice más adelante: y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Fíjese, David y toda la casa de Israel, con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios. ¿Qué hacía David? Saltaba. Yo no sé si saltaba así o si le hacía así o así. No lo sé. Pero lo que sí me queda claro es que lo hacía con mucha alegría, expresando un júbilo expreso a Dios, claro y manifiesto. Pero Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios y le menospreció en su corazón. ¡Qué tristeza! Usted conoce la historia que ella nunca tuvo hijos, quedó estéril por lo que hizo, porque menospreció el gozo del Señor, porque menospreció esa capacidad que Dios nos ha dado de expresarle a Dios alegría.
forma parte de nuestro culto racional a Dios. De tal manera que el verbo samaj, del cual estamos hablando, sugiere tres elementos: un sentimiento espontáneo de júbilo, algo que surge, porque es una realidad en nosotros, surge de nuestro corazón, y que es un sentimiento tan fuerte que tiene que exteriorizarse. No me puedo quedar callado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No puedo quedarme callado, porque hay argumentos que lo avalan. Todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Para Dios era muy importante que su pueblo, los hijos de Israel, aprendieran a regocijarse en el Señor. Es por eso que no solamente les daba motivos para alabarle cuando Dios actuaba a favor de su pueblo, sino que inclusive les dio mandamientos y ordenanzas al respecto. ¿No te bastan los motivos que te doy? Pues ¿sabes qué? Te lo voy a mandar. Y cuando hablamos de un mandamiento, estamos hablando de algo que debemos de hacer, que Dios nos lo pide. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 12, del 5 al 7. Acompáñenme por favor. Deuteronomio 12, del 5 al 7. Comenta: en el lugar que el Señor escogiere, Israel debería de regocijarse. ¿Ya lo tenemos todos? Dice, ok. Sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Te vas a congregar en ese lugar donde Dios escogiere. Y allí llevaréis, fíjate, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Con todo eso el pueblo de Israel alababa a Dios. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios y os alegraréis. Lea conmigo: alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Es por eso que le digo que venimos aquí a regocijarnos delante de Dios y alabarle por todas las bendiciones que Dios hace y manifiesta a lo largo de la semana en nuestras vidas. Es tal la importancia de regocijarse delante de Dios que inclusive pues mandaba al pueblo de Israel regocijarse hasta por varios días. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:15, Deuteronomio 16:15 comenta: 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente, ¿cómo? Alegre. Son ordenanzas. Yo lo que quiero, pueblo, es enseñarte a alegrarte, a vivir con júbilo, a regocijarte en mi presencia. Imagínense, hacían fiestas que Dios les mandaba, en las cuales les decía: y quiero que te alegres, pero no fingidamente, quiero que sea de verdad, que haya una alegría sincera en tu corazón. Uno dice: pero Señor, ¿pero cómo? De manera que para el pueblo de Israel el gozarse en su Señor, el regocijarse en Él o el júbilo en Dios era parte importante de su vida, era parte de su comunión con Dios, era la forma de expresar su fe, su amor y su devoción al Señor. Y esto, queridos hermanos, hace mucha diferencia en nuestra vida, hace mucha diferencia. Por ejemplo, Dios es un Dios que nos ama, grande y poderoso. Su nombre sobre todo poder, que se nombra en este siglo y en el venidero.
Nada más una persona. Fíjese la sensación. Ahora voy a repetir algo similar y le voy a pedir que todos al mismo tiempo digamos amén. Y a ver qué provoca en nosotros. Porque tenemos un Dios que es grande, fuerte y poderoso. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es más grande que cualquier nombre en este siglo y en el siglo venidero. Amén. Hermano, como que no me la creo todavía. Es que es en serio. Ahora, voy a expresar una alabanza a Dios, pero no va a decir amén, sino diga una palabra diferente. Gloria a Dios, tú eres grande, tú eres fuerte. Lo que el Espíritu Santo ponga en usted. A lo mejor algunos dicen amén o diga aleluya. Grande eres, Señor. Pero todos juntos. ¿Ok? Dios nos ha amado a usted y a mí y ha enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Produce una sensación diferente. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Afirmando nuestro corazón y llenándonos de fe. Es muy diferente que si hay una exclamación que le está dando la gloria a Dios, nos quedemos todos. Es muy diferente. Es como si le estuviéramos diciendo al Señor, Señor, qué bueno eres grande, eres fuerte, eres poderoso. Al Señor le agradan esas palabras. Como si yo me acercara a Josué y le dijera, bien hecho, Josué, bien por ti, la verdad estuvo muy bien lo que hiciste, ese trabajo que desarrollaste fue excelente. Esas palabras producen un efecto positivo en su vida, un ánimo, un gozo, una paz, le va a echar más ganas. Uno pudiera decir, o sea, ¿tú quieres que yo alabe al Señor para que le eche más ganas? Él no lo necesita. Sin embargo, le agrada la alabanza de su pueblo. Le agrada a un pueblo agradecido. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de expresar nuestro regocijo a Dios, pues hay que usarlo. Todos tenemos boca, todos tenemos manos, todos tenemos pies. Podemos expresarlo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a entonar un canto. Pero le voy a pedir que no aplauda, no dance, no salte. Y si quiere nos puede ir siguiendo, pero no haga ninguna expresión diferente. Y perciba cómo se siente la alabanza. Cuando el Señor quisiera volver, la cautividad de Sion. Cuando el Señor quisiera volver, la cautividad de Sion. Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirá lo que has hecho, Señor. Grandes cosas has hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. ¿Cómo se sintió? Se sintió como que duro, amarrado, atado. A lo mejor uno dice, pues qué bien, así debería de ser siempre. Pero nota que no hay vida, que no hay avivamiento. ¿Sabe que somos llamados, usted y yo, a avivarnos el uno al otro?
a que en medio de todos nosotros como pueblo podamos presentar con júbilo y con alegría nuestra alabanza al Señor. Y cuando uno empieza a aplaudir, cuando uno empieza a cantar, cuando uno empieza a danzar, hermano, créalo, empiezan a suceder cosas sorprendentes dentro de nosotros primeramente. Inicia una liberación, viene sanidad, se desarrolla fe, empieza una fortaleza a manifestarse en nosotros, empezamos a llenarnos del Espíritu Santo. Empieza a fluir en medio de nosotros una paz, una tranquilidad, una certeza de que Dios está con nosotros. Trae muchos beneficios. Ahorita vamos a ver varios pasajes que respaldan todo eso. Vamos a repetir el mismo canto, pero todos vamos a danzar, vamos a aplaudir. Y no nada más eso, de gritos de júbilo, que de repente se le salga un gloria a Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Hágalo con libertad. Que no le dé pena. No seamos como la esposa de David. ¿Le parece? El Señor quisiera volver, la cautividad del Señor. El Señor quisiera volver, la cautividad del Señor. Queremos los sueños, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Mira lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Quisiera volver, la cautividad del Señor. El Señor quisiera volver, la cautividad del Señor. Sabemos los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Mira lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Estaremos alegres. Aleluya, gracias Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias Dios, gracias Señor. Nuestro gozo, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo vive. Amén. Gloria a Dios. El gozo hacía la diferencia en las vidas de los discípulos de Cristo y del pueblo de Israel. Si vamos al libro de Salmos, podemos encontrar muchas invitaciones a vivir y experimentar de continuo el estado de gozo, de regocijo y de júbilo. Vamos a ver varias citas, por favor. Acompáñeme a Salmos 32:11. Salmos 32:11. Dice la Escritura: alegraos en Dios y gozaos, justos, y cantad ¿cómo? Con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y ya vimos que el júbilo es una alegría extrema, al 100%, manifiesta nuestra alegría al Señor. Pero a lo mejor usted dice, hermano, es que aquí dice, todos vosotros los rectos, que se gocen los justos. Y la verdad es que yo no me he sentido bien últimamente. He tenido problemas en el trabajo, he sentido que estoy retrocediendo en mi vida espiritual y no me siento justo delante de Dios. Pudiera ser el caso. Y a lo mejor por eso no levanta sus manos,
no hay una expresión de regocijo delante de Dios. Pero algo que usted y yo debemos de tener en cuenta es que usted y yo nunca vamos a poder ser justos en nuestras fuerzas. La justicia divina no se manifiesta a través de las obras que usted y yo podamos hacer. La justicia divina se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por todos nuestros pecados, el cual nos justifica delante de Dios. ¿Qué significa? Que nos hace justos. Pura misericordia de Dios. Esa es la gracia en la cual usted y yo debemos de vivir. El enemigo va a estar tratando de señalar sus faltas. Va a tratar de estarle acusando, porque a eso se dedica. Tratando de sembrar en usted condenación o culpa, que muchas veces hace que usted y yo nos alejemos del camino de Dios. Y cuando permitimos que la condenación entre a nuestro corazón, pues uno anda triste, cabizbajo, sin fuerzas. No hay gozo, no hay alegría y por lo tanto no hay fortaleza y no hay poder. Y no podemos salir así, no podemos tener victoria en medio de una condición de tristeza. Pero cuando empezamos a alabar a Dios, cuando reconozco lo que Dios ha hecho por mí, empieza esa palabra, ese concepto, esa verdad, ese principio a actuar en mi vida. Y entonces hay una libertad. Empieza a manifestarse la libertad de Dios en mí. Mire, otro salmo, Salmo 16:11. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando empezamos a experimentar su presencia, y acuérdese, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos casa de oración. Nuestra comunión con Dios no es de una manera externa, es de una forma interna. Dios nos habla a nuestros pensamientos. Dios se manifiesta en nuestro corazón y nos guía. Y cuando yo tengo esa comunión con el Señor, pues en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando hablamos de plenitud estamos hablando de algo que es completo, lleno, al 100%, no en pedacitos. Yo no puedo decir, pues yo estoy gozoso como un 20%. No, o hay gozo o no hay gozo. Y si el gozo del Señor está con nosotros, hay plenitud en nuestra vida, en cada área. Dice también Salmos 43:4. Salmos 43:4. Vamos a ver varias citas. Mire, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. El Señor debe de ser el Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo. Ese ya es motivo suficiente para que usted y yo estemos alegres por quién es Él. No solamente por lo que Él hace, sino por quién es Él. En una ocasión dice la Escritura que Jesucristo se regocijó en el Espíritu y dijo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste todas estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tus niños. Jesucristo se regocijó por eso. Y cuando se regocijó, lo hizo primeramente por quién es Él. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y después se regocijó por lo que hacía a favor de los pequeños. Dice la Escritura en Salmo 51:8. Salmo 51:8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando usted y yo le expresamos al Señor gozo y alegría, ¿sabe que empieza a haber un efecto benéfico
si había alguna enfermedad en los huesos, en la carne, en el alma, en ese momento Dios empieza a recrear con nuestra alabanza y hace a un lado todo ese abatimiento y empezamos a experimentar sanidad. Yo he escuchado testimonios, lo hemos vivido, inclusive, que de repente llegamos a la congregación. Ay, es que me duele aquí. Y empieza la alabanza. Y empieza uno a expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestra alegría, nuestro júbilo. Y el Señor nos sana. En ese momento se quita el dolor. En ese momento uno sale caminando y hasta derechito, midiendo 3 centímetros más delgado. Ay, hermano, hágame la buena, hágame la buena. Con más fe, ¿verdad? Dice Salmo 51:12, Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si en algún momento usted duda de que Dios le ha dado su salvación o de que a lo mejor ha retirado su gracia sobre su vida, porque pues no hay hombre que no peque. Dios conoce que somos carne, que somos débiles. ¿Y cuánta gente deja de vivir en la gracia de Dios porque se condena a sí mismo? Porque se le olvida cuán grande es el amor del Padre. Tomamos la posición en esa parábola del hijo pródigo, la posición del hijo pródigo, que se va lejos de su padre, vive perdidamente y regresa, quiere regresar al Padre, pero tal vez no sabe cómo. Y el enemigo siempre va a aprovechar la oportunidad para señalar y acusarnos, para traer condenación a nuestra vida. O en ocasiones podemos tomar la actitud incorrecta del otro hijo, que está en la casa de su padre, que tiene la oportunidad de regocijarse. Sin embargo, no lo hace, porque cuando llega su hermano, se enoja y no quiere entrar a la fiesta. No quiere regocijarse con su papá. Y le dice, pues es que todos estos años te he servido, te he obedecido y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pues qué tristeza, porque la relación de este hijo con su padre era una relación basada en lo que él tenía que hacer en sus fuerzas para hallar gracia delante de papá, sin darse cuenta que el padre le amaba por el simple hecho de ser hijo y que todas las cosas del Padre estaban a disposición de él, pero no arrebataba sus bendiciones, no vivía en la plenitud del Padre, en la gracia y en la cobertura del Padre, porque tenía una mala percepción como hijo. Y el Padre le dice, todas mis cosas son tuyas, si no las has usado es porque no has querido, no has hecho uso de tu derecho como hijo. Y no te has regocijado porque has querido vivir en tus propias fuerzas. Dios está esperando que a usted y a mí nada nos arrebate el gozo de la salvación. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos perdona. Es segurísima la salvación que Dios nos da. Y tenemos que vivir en la gracia de Dios, en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Usted no tiene que pensar qué debe de hacer para agradarle a Dios. Dios ya envió a su Hijo Jesucristo y murió por nosotros sin que usted y yo tuviésemos que hacer algo. El Señor nos ama a todos nosotros. Y cuando yo recibo esa verdad en mi corazón, hay una seguridad, hay una alegría, hay un descanso, hay una paz. Ahora, dice el Salmo 81:1, al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo.
Usted seguramente ha leído ese pasaje que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros vivimos una vida de gozo constante, nuestro corazón se va a fortalecer. Es como si hiciéramos ejercicio cardiovascular. Cuando usted sale a correr o está en una caminadora o hace bicicleta, el corazón empieza a latir con más fuerza y el corazón se fortalece. Cuando nosotros amamos a Dios y nuestro corazón late de amor con más fuerza por Él, se fortalece nuestro amor por Dios, se fortalece nuestra fe. Y hermano, con fe todo es posible. Todo es posible. Dice la Escritura, Salmos 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cuántos aman el nombre del Señor? Pues hay que regocijarnos, hay que manifestar voces de júbilo, porque tenemos un Dios que es grande. Váyase acostumbrando. Porque tenemos un Dios que es poderoso. Ya no se quede callado. No permita que el enemigo cierre su boca para glorificar el nombre de Dios en cualquier oportunidad que tengamos, y más aquí en la iglesia. Si algo tiene que hoy escucharse en la iglesia, son gritos de júbilo, amenes, voz de canto, de alegría, de regocijo, por las verdades anunciadas y por el poder de Dios manifiesto en medio de su pueblo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya ve? Dice Salmos 27:6. Salmos 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Cuando nosotros alabamos a Dios, es esos sacrificios que ahora como pueblo le presentamos. Sacrificios que van respaldados con una vida de obediencia y de santidad. Ay, hermano, ahí es donde me agarra el Señor. Por eso a veces no me siento con ganas de levantar la mano, no me siento digno. Es más, yo quisiera estar hasta el fondo, sentarme y estar por mi culpa, por mi gran culpa. Acuérdese, hermano, ¿qué posición de hijo va a tomar? Si nosotros nos acercamos a Dios y confesamos nuestras faltas, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos llenamos de fe, porque vamos declarando esas certezas en nuestra vida, esas verdades en nuestro corazón. Dice la Escritura en Salmos 33:3, Salmos 33:3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. A lo mejor usted de repente tiene el canto ahí, o a lo mejor nuestros queridos hermanos se les pasa poner el siguiente párrafo y usted se queda así como que se le traba aquí. Pues empiece usted con cántico nuevo. Usted siga expresándole al Señor cualquier palabra de alegría, aparezca o no aparezca el canto, se lo sepa o no se lo sepa, exprésele. Es más, yo muchas veces no estoy siguiendo el canto, voy inventando otras frases que en ese momento son significativas para mí de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la semana en mi vida. No necesariamente tenemos que seguir el canto. Puede ser también cánticos espirituales, puede empezar a alabar a Dios en el Espíritu. Hágalo, sienta la libertad, deje que el Espíritu Santo fluya en su vida. Y aquí está la invitación también para los servidores de alabanza. Tañer con júbilo. Si van a tocar el instrumento,
con alegría. No, ¿qué? Pues no, es con alegría, con una sonrisa. Y entonces todos nos ministramos, porque estamos expresándole abiertamente nuestro regocijo al Señor. Dice la Escritura en Salmos 95:1. Salmos 95:1. Venid, aclamemos alegremente al Señor. ¿Cómo lo debemos de aclamar? Alegremente. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. No existe entonces una alabanza así a medias, floja, apática, así desguanzada. No. Alegremente. ¿A quiénes les gusta el fútbol soccer? ¿Alguna vez usted ha gritado ¡Gol! 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 ¿Ha gritado así? ¿Alguna vez? Su esposa nada más lo volteó a ver, ¿verdad? Pues imagínese ese júbilo manifiesto hacia Dios en medio de la congregación. Ay, hermano, no, ¿cómo cree? Qué pena. Es para nuestro Dios. Pena le debería de hacerlo para el fútbol. Ahí sí. Porque Él nos ha dado una salvación muy grande. Él es la roca de nuestra salvación. Dice en Salmo 155, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Los címbalos vienen a ser los tambores, la batería, címbalos de alegría. No hay pecado en utilizar la batería. Son los címbalos modernos, son los platillos que están ahí. Salmos 21:6 dice, porque los has bendecido para siempre, los llenaste de alegría con tu presencia. Hay una retroalimentación. Venimos con alegría a alabar al Señor, lo hacemos con júbilo y el Señor nos llena de más alegría. Es por eso que hay un pasaje en la Escritura donde habla que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La idea es que a partir de esta reunión sea un parteaguas en cada una de las reuniones. Exprésele al Señor en medio de la predicación. Hermano, no se enoja si grito por ahí un gloria a Dios. No me enojo. Es más, todos te acompañamos. Hermano, y si empiezo a saltar y a danzar en la alabanza, pues es que yo lo hago bien chistoso. Hermano, es para el Señor, nadie te va a ver. ¿De veras? No hay, como dice Josué, no hay un modelo, no hay una forma. Hermano, es que yo veo que algunos alzan el pie para adelante, otros así, otros para atrás, otros nada más saltan, como usted guste, pero salte, brinque para el Señor. Porque dice la Escritura en Salmos 43:4. Salmos 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y dice también, última cita, Salmos 42:4. Salmos 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo, todos juntos, y vamos a pedirle al Señor que sea una realidad el poder vivir en su gozo, el poder expresarle al Señor nuestra alegría y nuestro júbilo. Padre, y aquí está todo tu pueblo. El día de hoy queremos que tú hagas un parteaguas en medio de nosotros,
que podamos expresarte con libertad todo lo que tú haces a favor de nuestra vida. Que en el nombre de Jesús sea derramado en nosotros un espíritu de gozo, un espíritu de alegría, un espíritu de júbilo, que sea quitado el manto de tristeza, el manto de preocupación, el manto de dureza de corazón, y sea derramado un manto de alegría en medio de nosotros. Que podamos vivir en el gozo del Señor. Motivos nos has dado, los tenemos, los conocemos. Permite que en el nombre de Jesús podamos expresarte nuestra alabanza. Gracias te damos, Señor, porque tú te levantas en medio de nosotros como ese Dios poderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Regocijaos, regocijaos, regocijaos todos los hijos del Señor. Regocijaos, 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 regocijaos todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza, todos los hijos del Señor. Aplaudir, aplaudir, aplaudir todos los hijos del Señor. Aplaudir, 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 aplaudir todos los hijos del Señor. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré y me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Regocijaos, regocijaos, regocijaos todos los hijos del Señor. Regocijaos, 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 regocijaos todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Aplaudir, aplaudir, aplaudir todos los hijos del Señor. Aplaudir, 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 aplaudir todos los hijos del Señor. Eres el Rey de reyes, eres Señor de señores. Tu nombre es Cristo, 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 Cristo. Eres el Rey, eres el Rey de reyes, eres Señor de señores. Tu nombre es Cristo, 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 Cristo. Eres el Rey. Aleluya.
te damos gracias, Padre. Permite que esto sea una realidad todos los días de nuestra vida. Enséñanos a expresarte nuestra gratitud, a regocijarnos inclusive en los tiempos difíciles. Gracias porque tú nos irás enseñando a depender de ti y a confiar. Ahora queremos irnos con gozo, con alegría y poder vivir en ese júbilo a lo largo de toda la semana. Gracias porque tú has sembrado esta palabra en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Te bendecimos en Cristo Jesús.